Quiero agradecer a todos mis amigos que me siguen a través de este canal. Es una oportunidad para poder, eh, expresar mi gratitud y a la vez compartir un conocimiento que Dios me permitió aprender hace algunos años. Y ya este es mi tercer video que estoy subiendo de acuerdo con la teoría del el estudio del griego, el griego koiné, para ser específico, porque debemos recordar que hay griego clásico, el griego actualizado y el griego koiné. Cuando hablamos del griego koiné, estamos hablando de un griego que en cierto modo está desfasado, ya casi nadie lo habla, y si lo hablan, no lo hablan a exactitud, igual que nosotros, pues no podemos pronunciar a exactitud ese idioma porque es un idioma demasiado arcaico, demasiado viejo, ya hace más de 2000 años, o por lo menos 2000 años, que ese idioma se habló. Entonces, ya a estas alturas, pues las cosas han cambiado, el idioma es cambiante, ustedes saben que, bueno, todos sabemos que el idioma cambia y a través de los años, pues han habido muchos modos de pronunciación diferentes. Y el griego koiné es el idioma que hablaron los apóstoles. Eh, Habló Jesucristo, que se habló en el siglo I de nuestra era cristiana. Entonces, para darle una continuidad a lo que hemos estado viendo, que está relacionado con el griego, una introducción. Ya vimos la introducción y ya vimos también, ya conocimos el alfabeto. En el alfabeto vimos que existen 24 letras. Sin embargo, entre esas 24 letras hay algunas complicaciones porque algunas letras tienen un sonido diferente y en algún modo suenan de una manera y en algo otro de otra, dependiendo del lugar donde se encuentren en la palabra o en la oración. Entonces, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo más al respecto y tengo preparada una diapositivas aquí para que veamos algunas observaciones importantes del alfabeto griego. Y eh, dentro de estas observaciones podemos ver eh, cuál es el griego koiné y por qué se usó para escribir el Nuevo Testamento. Koiné es sencillamente la palabra griega para común. Mucha gente puede reconocer la palabra koiné de la palabra koinonia, por ejemplo. ¿Qué significa compañerismo? El compañerismo es tener algo en común. El griego koiné era simplemente el idioma común del nuevo o del mundo mediterráneo en el primer siglo, cuando Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado de su tiempo, difundió la cultura y el idioma griego, así como el inglés, ha llegado a ser hoy en día el idioma eh, internacional. El griego también se convirtió en el idioma más común y dominante de la época, ya que la mayoría de la gente podía entender el koiné. Era el más apropiado para proclamar el evangelio en todo el mundo. Luego, el griego koiné no solo era común en el sentido de que gozaba de un uso
generalizado en todo el Imperio Romano, sino que también era común en el sentido de que no era el idioma de las élites intelectuales y académicas. Se usaba el griego clásico por la clase más culta. El griego koiné era el idioma del trabajador, el idioma de la calle, podemos decir, del campesino, del vendedor, eh, del ama de casa. No había nada presuntuoso en él. Era la lengua coloquial o vulgar de la época. Las grandes obras de la literatura griega se escribieron en griego clásico. Ningún erudito de hoy en día se interesaría en estudiar nada escrito en griego koiné, exceptuando que es el idioma del Nuevo Testamento. Bueno, Dios quiso que su palabra fuera accesible a todos y eligió el idioma común de la época, es decir, el koiné. Como nuestro estudio se direcciona a conocer el griego del Nuevo Testamento, nos enfocamos entonces al griego antiguo. Y para conocerlo y darle buen uso tendremos que profundizar en el sonido. Y bueno, diferencia de pronunciación en algunas letras. Y ahí tenemos como número uno la pronunciación descrita generalmente es la establecida por el humanista holandés Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Eh, Dice que no coincide con la del griego moderno, ni probablemente con la del griego clásico. ¿Sí? Eh, es decir, el griego moderno, el que ahora se habla. Pues. Como número dos en la pronunciación, no hacemos diferencia entre las vocales largas y las vocales breves. Como número tres, la letra y su pronuncia como nasal eh, o la letra gamma es parecida a una Y, pero en la realidad se llama gamma. Eh, Dice que se pronuncia como nasal, o sea, así. Eh, Ante las consonantes vocálicas, ahí tenemos gamma, kafa y eh, sí, sí. Y, por ejemplo, ahí tenemos la palabra angelos. Eh, si lo leemos literal, pudiera decir angelos, pero no, la primera suena como N, así nasal. Angelos, angelos sería la pronunciación para decir ángelos o ángeles. Ángeles ya en nuestro idioma. Entonces es angelos. Así. Algo complicado, pero posible de hacerlo, de entenderlo, de dominarlo, tal vez no a exactitud, pero nos interesa conocer algo de ello. Número cuatro, la letra U se pronuncia, eh, digo, la letra U en la realidad se llama Ypsilon, Ypsilon, sí. Dice, se pronuncia de tres posibles maneras. Como U, y si forma parte de los diptongos AU, EU, ahí en ese caso se usa como U, ¿sí? Así como en un ejemplo, Taurus, así se oye, se pronuncia Taurus. El diptongo O se pronuncia como una sola vocal, que es la U. Recordemos que el alfabeto griego no tiene U, ya se fijaron, ¿verdad? No tiene U. Entonces la U se forma de esa combinación entre la O y la U. Entonces se pronuncia como una sola vocal, U.
En el ejemplo, Uranus. No es Uranus, sino Uranus. Se pronuncia Uranus, así como U. Según los expertos en la tabla, en la de más casos, pues, si tenemos eh, la palabra, eh, pareciera decir tuje, tuje, así, y se pronuncia como tuje, eh, en ese caso. Ahí nos vamos a quedar para que nos sirva como una introducción al análisis de cada letra. Si ustedes ven, vamos por cada una de las letras, reconociendo la posible pronunciación. Trataré de ser explicativo para que el aprendizaje sea un tanto eh, interesante y podamos tomar idea de lo que estamos queriendo explicar. Bueno, deseo bendiciones a cada uno, bendiciones a cada uno de ustedes y nos veremos en un próximo eh, tutorial para darle seguimiento a este interesante tema. Cuídense todos. Saludos.